Con todo esto dicho, podemos pasar directamente a la clase que se me fue asignada. En este caso es la clase 1. Para empezar a introducir a mi expectativa inicial, realmente no tenía una expectativa muy grande sobre lo que iba a ser. Por el propio título de edición de textos digitales, yo realmente pensé que se iba a tratar de simplemente el uso de Google Docs, herramientas de formato, quizás compartir el propio documento y no mucho más. Esta es una herramienta que yo conozco de antes y por tanto no asumí mucho por defecto. Sin embargo, el texto tenía que ser construido y abordado en base a la teoría expuesta en la entrevista a Alejandro Piscitelli sobre la propia alfabetización digital, lo cual me demostró para mí, y de cierta manera debo admitir que me sorprendió, que tenía una profundidad teórica mucho más importante de lo que yo pensaba. El cómo, por ejemplo, para Piscitelli la alfabetización digital no es solamente el uso de las tecnologías, sino también el aprendizaje sobre la adaptación a estas, ya que estas cambian constantemente, y cómo esto puede ser contrastado con una alfabetización más tradicional que se centra en habilidades más básicas para el funcionamiento básico en sociedad. Tal podría ser la escritura, aritmética, reglas básicas del aprendizaje. En este sentido, también empieza a exponer sobre la idea de una educación usuariocéntrica y maestrocéntrica, y estas podrían llegar a entenderse como una educación maestrocéntrica es la repetición de un contenido estandarizado a una serie de estudiantes que pueden recibir el conocimiento o no, un poco casi de manera análoga a la teoría educativa de la tabula rasa, o por otro lado una educación más usuariocéntrica que se centra en las necesidades individuales de un usuario estudiante y su consiguiente especialización y adaptación a cada uno de sus objetivos individuales en su búsqueda educativa. Entonces es una pedagogía de la participación constante en su proceso educativo. En este sentido, en el contexto educativo actual, la alfabetización digital es muy conocida y es solicitada porque obviamente se trata de algo importante, pero se intenta enseñar a través de una pedagogía de la repetición característica de un modelo maestrocéntrico. Dicho esto, también hay varios intentos de incorporar las pedagogías de intervención en la educación, las cuales podrían ya ser útiles para el aprendizaje de lo requerido para la alfabetización digital plena. Con esto dicho, también empieza a criticar la idea de un aprendizaje informal en comparación de la utilización de un aprendizaje ya institucionalizado, es decir, también mucho más efectivo. Y por último, para este aprendizaje es necesario una flexibilidad cognitiva y la creatividad dentro de los propios estudiantes para este desarrollo dinámico de las herramientas digitales. Dicho esto, yo particularmente reflexioné que la propia pedagogía de la participación o intervención se relacionaba con la alfabetización digital como la mejor manera de hacerlo, ya que, bueno, justamente el propio autor hablaba sobre cómo las matrices de pensamiento de los propios adultos están más arraigadas en sus experiencias personales, como patrones de largo plazo y condicionamientos que llevan a la idea de que es predecible el propio desarrollo de estas tecnologías, lo cual no es el caso para nada. Y por tanto es necesaria una pedagogía de la participación, ya que esta propia alfabetización digital necesita continuarse y hacerse de manera constante, enseñar la propia adaptación. Ahora bien, en mi paso por esta clase, como ya dije, ya se centraba en la utilización de los propios conocimientos de la inserción de imágenes, el formateo de texto y demás otras cosas necesarias, pero justamente la propia modalidad de la cursada fue algo que por un cierto momento me eludió.
ya que en ese momento no estaba entendiendo del todo el propio modelo de la clase invertida y estaba entregando el propio trabajo sin estar en tiempo y forma.